leí la Biblia en latín. Ya me di cuenta que nuestra versión de la religión es una manipulación. Gacho. Y de repente, lo que estaba girando y levantando polvo era un guajolote. Llegó una señora con un niño. El niño era como un sapo. Se dice que Juan XXIII no fue elegido canónicamente papa. Eligieron a otro. Pero en resumidas cuentas, la leyenda dice que el día que ese árbol se seque o ese árbol se caiga, el vampiro quedará libre para atacar a Guadalajara con toda su furia. Ahí estaban los novios y este señor toma la fotografía y extrañamente cuando revela el rollo, que bueno, pues también como lo hemos visto en las películas, en estos cuartos oscuros, ¿no? Con la luz roja y con los líquidos ahí, los químicos tratando de revelarlo, pues se da cuenta que encuentra algo muy curioso y muy extraño. Había, no uno, muchísimos fantasmas que se habían registrado en esta imagen, que bueno, que si están viendo el podcast en YouTube o incluso en Spotify, podrán ver esta imagen porque voy a tratar de conseguirla y ponerla aquí. Y es sorprendente, ¿no? Es una imagen que tienen todavía en el cementerio, me imagino. ¿La tienen todavía o ya no? No la tenemos nosotros, pero sí sé a qué Sí sabes imagen de cuál te refieres. Y de hecho, pareciera que ve ahí un portal. Ah, Parte del mausoleo inclusive desaparece en la fotografía. correcto. Y aparecen por lo menos unos 4 personajes, entre hombres y mujeres, con ropa de época. Hay varias fotografías, cada una tiene su particularidad. En algunas, creo que te sucede mucho a ti en tus investigaciones también, no se da uno cuenta. Uno los ve como fotografías normales, pero la gente de repente es muy minuciosa al observar y descubre por ahí rostros, siluetas paradas, luces que no deberían de estar ahí. Pero esa es una de las fotografías que más me ha impactado, esa que comentas. Sí, definitivamente yo creo que también es una de las que más recuerdo yo de este cementerio y tal cual como lo mencionas, ¿no? Pareciera que en la fotografía, si tú te pones en el ángulo exacto donde fue tomada, en teoría deberías de ver más cosas que no aparecen en la foto y te hace pensar que es un portal por donde quizá entran los espíritus, ¿no? Algo bien raro, pero interesante también de este gran cementerio. Me gustaría que me platicaras un poco sobre la leyenda del vampiro que supuestamente yace en una de las tumbas más famosas de donde brotó un árbol supuestamente. Correcto, los vampiros son uno de los seres, junto con los zombies, diría yo, y posiblemente con los licántropos, que no pueden faltar nunca Claro. en un buen relato de terror. ¿Por qué? Porque tienen características únicas que los hacen fascinantes. Físicamente son perfectos, tanto hombres como mujeres, vampiros y vampiresas. Parecen modelos, visten espectacularmente, tienen todo el conocimiento del mundo. Y mal harían si no, tienen Claro, cientos de tantos años viviendo supuestamente. Desaparecen, no se reflejan en los espejos, etcétera, etcétera. La leyenda cuenta que hace mucho tiempo llegó a Guadalajara un hombre con esas características. Las primeras, sobre todo las más notables, las físicas. Era un conde europeo, o al menos así se hacía pasar, y se hacía llamar el conde de Bardol. Se instala en una casona en Guadalajara, y la gente comienza a notar en ese tiempo con mucho asombro y después con miedo cómo comienzan a aparecer cadáveres de niños, adolescentes y adultos con características que nunca habían apreciado. Un cuerpo que parecía una momia, secos, 2 orificios profundos en su cuello o incisiones. Había una ausencia total de líquido hemático. Así es que la gente comienza en un principio a hablar de vampiros y allá no salir. A las 8 Guadalajara parecía un pueblo fantasma, pero él era el principal sospechoso. No había mucha tela de donde cortar. Una noche lo capturan entre varios caballeros, lo llevan al Panteón de Belén, siendo el lugar más alejado de Guadalajara hacia el norte. Okay. Y ahí acabaron con él con la típica estaca, solo que ahí no había. Improvisan una. Cortan la rama de un árbol, le dan filo con un machete, la encajan en su corazón. Sin embargo, la leyenda dice que este impacto fue tan brutal que la estaca traspasó la espalda. Y momentos después, cuando el cuerpo es depositado en una fosa, es obvio que esa estaca tuvo contacto con el suelo. Situación que regularmente rama fresca, tierra fresca, es una excelente amalgama, crece, enraizándose, envolviendo el cuerpo en la tumba del conde de Bardol,
y después se desarrolla hasta lo que es el árbol, que actualmente es impresionante, enorme. Sí. Y el único árbol, Beto, de todo el cementerio que está enrejado. Es cierto. Cosa que la gente que realmente es observadora, desde que llega nota que hay algo extraño ahí. Sin embargo, tú que has estado ahí, que conoces a la perfección este lugar, pues realmente lo que sorprende es cuando la gente observa el árbol de costado y se da cuenta que el árbol no es cilíndrico, Sí. o no tiene forma cilíndrica, sino rectangular. Y esto se debe a que en realidad hay una tumba adentro. No puedo yo meter las manos al fuego y decir que es de un vampiro, pero existe un sepulcro adentro, eso es real. Hace unos 20 años se le veían 2 o 3 fragmentos, ya creció las raíces, ya lo cubrieron, pero en resumidas cuentas la leyenda dice que el día que ese árbol se seque o ese árbol se caiga, el vampiro quedará libre para atacar a Guadalajara con toda su furia. Wow. A mí me encantaría porque, bueno, obviamente George Leyendas actualmente estás como enfocado a contar leyendas, ¿es correcto esto? Sí. Que bueno, desde que yo te conozco, para la gente que a lo mejor no sabe, hemos trabajado juntos en radio y si hay algo que a mí me encanta es cómo cuentas tú las leyendas precisamente, que tienen que ver con el más allá, que tienen que ver con la oscuridad, que tienen que ver con los fantasmas, con los ángeles, con los demonios, pero no sé si la recuerdes, a ver si la puedes recordar, porque me encantaría pedírtela y si me la puedes contar aquí para toda la audiencia, me va a gustar mucho escucharla. ¿Te acuerdas de ese relato que tanto me gusta que me cuentas sobre ese niño en la oscuridad que tenía su perro guardián, pero resultaba que no era como tal? Creo que ya estoy acordándome. ¿Cómo no? Si toda la noche la pedías casi. Es que me gustaba mucho este relato y me encantaría para que también todas las personas que no te han conocido aún y que te están conociendo escuchen este tipo de relatos que tú cuentas para que vayan a ver tus contenidos sobre los relatos que únicamente los tiene George Leyendas. Pues mira, tratamos de que la gente se meta a la historia. Igual que tú en tus investigaciones, pues cuando la gente se involucra con lo que tú les muestras en pantalla, pues tu trabajo está hecho, lo haces bastante bien. Te agradezco mucho tus palabras porque sí, siempre me has dado a entender que pues a lo mejor no lo hacemos a la perfección, pero tampoco tan mal, ¿verdad? ¿Cómo no? Lo haces muy bien, o sea, le metes todo ese suspenso delicioso que nos gusta. Pues fíjate, mi querido Beto, que esa historia es de la ciudad de Aguascalientes. Habla de que hace mucho tiempo había una familia muy acaudalada con un niño de unos 7 años de nombre Jorge, el cual pues recibía muy poca atención de parte de sus padres. En cierta ocasión salen a un evento, el niño con mucho miedo le dice que no lo dejen solo, el padre se molesta por esta situación creyendo que el niño pues pretende simplemente llamar su atención, cosa que comparte con su esposa y le dice que no está dispuesto a permitir ese tipo de comportamientos. Con el paso de las semanas, el señor compra una mascota, un perro, boxer, de un aspecto muy fiero, pero de un corazón muy noble, con una doble finalidad, que cuide la casa y al mismo tiempo le haga compañía al niño. Y dentro de lo que el padre pensaba, pues dejara de fantasear con que en la casa asustaban. Al menos eso era lo que él pensaba. El niño se acostumbró a su mascota, también estaba acostumbrado a estar solo, pero le daba mucho miedo a la casa. Entonces lo que él hacía cuando salía a la familia es sacar un duplicado de la puerta que daba hacia el patio, meter al perro, hacerlo que durmiera debajo de su cama, y si los padres llegaban de imprevisto, pues en ese momento rápido lo sacaba otra vez, limpiaba lo que hubiera ensuciado para que no se dieran cuenta de esto. Hasta que en cierta ocasión los padres salen 3 días, se dice, a la Ciudad de México. Dejan solo al niño en su casa, encerrado con llave, habían pedido permiso en la escuela, suficiente comida, todo dispuesto para que los 3 días pues el niño estuviera solo con su mascota, pero sin nada fuera de lo común. El niño abre la puerta, mete a su perro. Se dice que la primera noche fue una tormenta brutal, como sacada de una película de terror. Okay. Y el niño despierta muy asustado porque comienza a escuchar un goteo arriba de su cuarto donde había un baño. En primera instancia él pensó posiblemente que pues alguna gotera se había desatado ahí, pero también se da cuenta de que no hay luz y que no podía ver ni su dedo frente a él. De último momento recuerda a su mascota abajo, comienza a bajar la mano para ver si puede tocarla. Y sí, efectivamente, después de unos instantes, siente el pelaje, siente el hocico, siente los colmillos, siente las patas y comienza a acariciarlo una y otra vez como en una especie de ritual para tranquilizarse. Hasta que después de un rato, el goteo termina. Jorgito se tranquiliza, pero al mismo tiempo se inquieta y
se tapa para dormirse. Queda profundamente dormido y cerca de la 1:30 de la madrugada, porque lo primero fue como a la medianoche, nuevamente el mismo ruido lo despierta. El niño se da cuenta que está en la misma situación, mucho rayo, viento muy fuerte, la tormenta realmente brutal, y nuevamente baja su mano para ver si percibe al perro, solo que en esta ocasión no lo siente y comienza a preocuparse. Después de unos instantes, el niño comienza a sentir como en su mano comienza a sentir una lengua larga y rasposa que lame su manita una y otra vez, y el niño se tranquiliza al creer o percibir que su mascota está abajo. Y después de un rato, nuevamente el goteo termina. Jorgito nuevamente se tranquiliza, se vuelve a dormir, y cerca de las 3 de la madrugada, que es una hora muy marcada en todos los relatos de terror, despierta escuchando el mismo goteo, pero con tanta ansiedad ya, con tanto miedo, que el niño se levanta con el afán de buscar el apagador de la luz, se tropieza con uno de sus zapatos, se golpea la cabeza con el buró, se abre ligeramente la frente, a tientas se da cuenta de que aún sigue a oscuras, comienza a tronar los dedos para que su perro saliera. El perro jamás le hizo caso, no acudió a él, pero también se da cuenta con la luz de los relámpagos que la puerta del cuarto está entreabierta, cuando él la mantenía cerrada. Su mente infantil, pues lo primero que le hace pensar es que el perro se salió asustado en la tormenta, se fue hacia el patio y pues quizá ya estaba y le iba a dar mucho miedo ir hacia allá a buscarlo. El niño decide subir mejor a cerrar la llave que él creía estaba abierta del baño, guiándose por la luz de los relámpagos. Llega allá, efectivamente la puerta está cerrada, se asoma por la hendidura, no percibía nada por la oscuridad, abre y se da cuenta de que no estaba equivocado. El goteo venía del baño, pero la cortina estaba corrida. En ese momento el niño ingresa al baño, la puerta se le cierra violentamente y por más que intentaba abrirlo ya no podía, estaba trabada. El niño comenzó a sentir mucho miedo porque percibía que alguien estaba ahí, que no estaba solo. Él se acerca lentamente a la cortina de baño, toma con sus 2 manos uno de los extremos. Después de unos segundos de indecisión aprieta los dientes y de un solo tirón avienta la cortina hasta el otro lado. Justo en ese momento, un relámpago de esos que duran más de lo habitual iluminó perfectamente el baño. Y fue entonces cuando Jorgito quería correr, pero no podía. Sus pies parecían clavados al piso. Quería gritar, pero de su garganta ya no se emitía ningún sonido. Y no era para menos. Lo que él descubrió es que el goteo efectivamente venía de la regadera, pero no era agua común. Ahí se encontraba colgado y horriblemente mutilado el cuerpo de su perro, goteando una tras otra, gotas incesantes. Ya sabemos de qué, ¿verdad? De ese líquido hemático rojo que estaba empapando la bañera. Pero lo que más le aterró al niño fue darse cuenta que en el cuerpo del animal había una hoja en blanco clavada con alfileres que tenía un mensaje escrito con la misma mancha hemática del animal que decía: Jorgito, adivina quién ha estado lamiendo tus manitas esta noche. La leyenda dice que al día siguiente los vecinos percibieron que no había movimiento en la casa. Llaman a la policía ingresa, descubre algo terrible, llama al servicio médico forense. El papá del niño era muy importante, él localizado en la Ciudad de México, llega en unas 2-3 horas, justo en el momento en que sacaban una camilla con una sábana blanca totalmente manchada. El señor levanta la sábana y por lo que ve lo impresiona mucho. Pide hablar a solas en su oficina con el jefe de la policía y el jefe del servicio médico forense y los interroga sobre qué le pasó a Jorgito. El jefe de la policía, que era un poquito más hermético, pues es bastante obvio, señor. Su animal acabó con él y huyó. Pero había algo que no cuadraba. Y le presionó a tal grado que el jefe de la policía prefirió irse de ahí y que quedó a solas con el jefe del servicio médico forense. Dijo, ¿lo que dijo él es verdad o no? Dijo, sí y no. Dijo, explíquese. Un animal acabó con su hijo, eso no me queda ninguna duda, pero no fue su perro. Hay una cosa que no le he dicho al jefe de la policía. Las primeras muestras que tengo es un ADN que no conozco. No pertenece a ningún animal que yo conozca al menos. Pero hay una cosa que usted necesita saber, señor, porque tarde o temprano se va a enterar.
Su hijo no murió por las heridas. Su corazón se paralizó por el miedo. Algo que vio hizo que su corazón se paralizara. Dicen que el padre de Jorge o de Jorgito vendió la casa. De la fecha que te estoy hablando, de unos 70 años a la fecha, la han habitado por lo menos 6 familias que la han comprado, la han rentado y poco duran ahí. Muchos creen que quizá por esta historia tan tierna y conmovedora que te acabo de contar y que tanto te gusta. A mí me impresiona, por ejemplo, observar ciertas religiones, prácticas, donde se comunican con los muertos y hay una evidencia clara de que es real. Quizá no lo podemos repetir de la forma en la que la ciencia lo determina, pero hombre, o sea, yo viví algo de pequeño que nunca le he contado a nadie, ni a mi psicóloga se la conté. Okay. Y viene un tipo que se le acaba de meter un espíritu y me lo dice. No es posible. Una mujer que está frente a mí y me dice, es que un familiar tuyo me está molestando, me está empujando la espalda porque quiere que te diga algo. Y yo le dije, adelante. Y me dice, es tu abuelo. Yo le había estado preguntando cosas a mi abuelo la noche anterior. O sea, no esperando que me respondiera, simplemente preguntando, cuestionándolo a él. Y había una pregunta que yo sabía que nunca me iba a responder porque ya no está vivo. Y me la respondió. No puede ser, ¿me entiendes? Este tema del mundo de los muertos es muy claro que es real, de verdad. Uno se puede poner a investigar otro tipo de fenómenos del misterio y lamentablemente vamos a encontrar que la gran mayoría no son reales o hay muy poca evidencia que los sustente. En este caso, qué barbaridad. Es demasiado. La comunicación por medio de instrumentos análogos y tecnológicos. La comunicación por medio de los sueños, de la meditación, de la canalización, de la mediumnidad. ¡Wow! Las psicografías, las psicofonías. Es tanta la evidencia que se puede obtener del mundo de los muertos que asusta. Ese tema es, por excelencia, el número 1, diría yo. Ok, de acuerdo. Entonces tú definitivamente estás convencido de que hay algo más allá. Totalmente. Totalmente. No tengo un solo átomo en mi cuerpo que lo dude. Okay. Totalmente. Eso es muy bueno, ¿no? Porque te da más apertura. Yo creo que a veces cuando más conocimiento llegas a tener de este tipo, es como una manera en la que tú, pues, no, ¿cómo te lo puedo decir? Juzgas menos, por así decirlo, ¿no? Y das la cabida a que existan muchas posibilidades más y que no una sola verdad absoluta, sino que puede haber muchísimas opiniones diferentes en cuanto a la temática paranormal o de la vida o de la muerte. Igual, o pasa como lo dices ahorita, ¿no? Las religiones, ¿no? ¿Cuántas religiones no están basadas, algunas en muerte, algunas en vida, algunas en farsas, algunas en 1000 cosas, pero son opiniones diferentes, ¿no? Y yo creo que lo interesante de esto también a veces es tomar lo mejor de cada una, o si no lo mejor, lo que a ti te parece, ¿no? Porque hay muchas personas que de pronto, si creen que su única verdad es esa, pues están mal. Digo, ellos creen que están bien, pero dices, ok, tu mente está de este tamaño cuando puede estar gigante, ¿no? ¿Por qué? Porque no, yo solo creo en esto, nada más en esto y únicamente en esto, y es lo único que existe. ¿Por qué? Porque así lo creo desde chiquito. Porque así me lo inculcaron mis papás. Ah, ¿y qué más? No, pues nada más. Y dices, ok. Y yo creo que así es como empiezan grandes guerras incluso, ¿no? Claro. Está cabrón todo eso. Y es que también tenemos que darnos cuenta de que probablemente aquello que pensamos y creemos quizá esté en un error. Exacto. Yo creo que de eso se trata el razonamiento y la evolución, ¿no? Del pensamiento. Si abrazamos las ideas y las defendemos porque sí, porque es lo que nos dijeron de chiquitos, lamentablemente vamos a dejar de experimentar muchas cosas en la vida. Y nos vamos a pelear con medio mundo. Y nos vamos a pelear con medio mundo. Claro. Por ejemplo, yo veo que algunas cosas, y lo entiendo y la verdad agradezco muchísimo, que muchas personas me colocan en comentarios cosas como, pero es que Fepo, ten cuidado porque eso es del diablo, es muy malo y etcétera, ¿no? No te pintes las uñas de negro, no te vistas de negro porque eso es malo y te estás acercando al diablo. ¿Y qué tal si en realidad sí me estoy acercando al diablo y a las fuerzas oscuras, pero no porque quiera pactar, no porque quiera entablar una conversación con ellos? Quiero documentar, quiero saber si son reales. Solamente como investigación. Con conocimiento puedes acercarte incluso a las cosas malas sin que te ocurra algo malo o sin que tú tengas que actuar de una forma negativa. La primera persona que yo entrevisté, te digo, este amigo tatuador,
le costó mucho trabajo contármelo, pero él tiene un tío y no es así como que, oye, ven, vamos, te voy a entrevistar. Me dice, yo tengo 6 años sin verlo. Mi tío, la última vez que lo vimos en la familia, se había ido a un desierto, no sé, creo que fue al desierto de Sonora a hacer como cosas con chamanes, porque tienen que aprender de distintas culturas, rituales mágicos y muchas cosas más. Me dice, o sea, hablar con él es hablar con, así, el mundo de Alicia. Pero él lo cree. Y él hace cosas. Y él ha curado a gente de mi familia con raíces y hierbas y las muele y las y te entrega una tintura y te curas. Y te curas de cosas que es imposible que te cures, punto, ¿no? Te puede ayudar con las manos, hace un montón de cosas bien raras. Y la última vez que lo vio, hace pues ya más de 6 años, no sé si ya lo volvió a ver, se había ido, creo que por 4 años o 2 años, no me acuerdo, al desierto, que creo que era el de Sonora, si no me equivoco, y cuando regresó unos días solamente para despedirse, porque se iba a ir a un camino de bla, 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 para poder ahora sí, no solamente su espíritu, no solamente su esencia, no solamente su sueño, sino físicamente poder convertirse en su animal de poder. Físicamente. Y esta persona cuando llegó me dice, en el desierto le habían abierto la carne hasta los huesos y le habían incrustado unos cuernos de carnero hasta que cerrara en su piel. Y le dije, ¿pero no tenía una infección gravísima? No. Estaba así y tenía unos cuernos de chivo, de carnero, no sé qué era, pero aquí, en el pecho. Así llegó. Llegó, nos juntó, no sé cuánto tiempo llevaba con eso ahí, nos mostró, porque obviamente era curiosidad de... Claro. Tienes unos o sea, tienes unos cuernos en el pecho, lo vieron perfectamente, él estaba feliz con esto, porque estaba haciendo esa conexión. ¿Me entiendes? Y entonces se iba a ir y me dijo, eso fue la última vez que lo vimos, hace 4 o 6 años, no me acuerdo, pero ya tiene muchísimo tiempo. Y nos dijo que no lo íbamos a volver a ver, porque es la parte solitaria del camino. Pero es cuando ya se pueden convertir en un animal. Mi abuelo directamente, él vio a una persona en esta zona del sureste, pero esto fue en Chiapas, si no me recuerdo, en Chiapas, en un pueblito de estos olvidados de Dios, cuando era militar, junto con la persona del otro militar que estaba acompañándolo, estaban en unas casetas como cuidando, ¿no?, los pueblos y agarrando a los malvados, etcétera. Llegaron, los dejaron ahí, se fueron, y apenas se fueron como los generales y todo, dijeron, vamos al pueblo, pues a tomarnos un trago, ¿no? A celebrar. A celebrar, y fueron, y obviamente solo había un lugar. Claro. Entonces llegan a este lugar y les dijeron que no les podían como servir, ¿no? Ya se habían tomado una copa y dijeron, no, ya. Dijeron, ¿por? Dijo, no, o sea, es que ya necesitamos que se vayan. ¿Por qué? Y dice, ¿ven este señor que está allá? Y un señor que estaba solo sentado viéndolos, un señor mayor. Y le dijo, sí, ¿qué tiene? Dijo, él es el nahual del pueblo y no quiere que estén aquí, váyanse. Dijo, no, ¿qué? O sea, nosotros somos soldados, estamos armados. Dijo, no saben a lo que se enfrentan, váyanse, por favor. Entonces, ellos estuvieron insistentes y esta persona les dijo, si se van, dense la vuelta y yo les doy así un trago más a cada uno, pero váyanse. Entonces dijeron, vámonos aquí. Se fueron a su caseta y de pronto ya había caído la noche y dijeron, oye, vamos a darnos una vuelta, bla, bla, bla. Se fueron a dar la vuelta al pueblo, todo estaba en absoluta oscuridad, o sea, era un pueblo que no tenía en aquel entonces ni luz eléctrica, ¿no? O sea, era así un pueblititito. Y de pronto vieron que del otro lado, digamos, del pueblo, había una chocita y parecía que se estaba quemando. Entonces fueron a esa chocita para ver qué es lo que estaba pasando. Y lo que pasa es que entre las maderas, porque es la primera parte, así es como las construyen, la primera parte es como de, no es cemento, pero tiene un nombre, que es como mampostería, que llega como a 1 metro de altura y después colocan así varitas de madera y las amarran. Pero si tú te acercas, tú puedes ver entre ellas, hacia adentro. Y ahí es donde se veía como ese fuego, ¿no?, que brillaba dentro de la casa. Se acercan y se asoman para ver si se estaba quemando algo. Y no, era una pequeña fogata que estaba ahí. Y este hombre, este señor, el que los había visto feo, el nahual, estaba sentado en el suelo con las piernas estiradas, totalmente desnudo. Y de pronto ellos vieron y me dice mi abuelo, yo sé que suena raro. Era como si no fuese rígida la carne y el hueso. Porque este hombre tomó un cuchillo, lo encajó en la pierna
la hizo a un lado, luego en la otra, cortó, la hizo a un lado, y cuando quedó solamente con los pedazos aquí, las piernas a un lado, empezó a dar vueltas hacia atrás. Y se revolcaba en la tierra, hacia atrás, y de repente lo que estaba girando y levantando polvo era un guajolote. Y salieron corriendo, se fueron a encerrar y no regresaron a pedir bebidas alcohólicas al pueblo. Estaban muy, muy asustados. Hay una historia que nos mandaron que voy a contar un poquito fuerte. Adelante. Sí, yo de hecho hasta tuve que finalizar ahí el episodio. Es una historia real que nos envía la audiencia. Y yo cuando dijeron que iba a ser de nahuales y bla, 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 y como que me causó hasta un poquito así de que, ay, sí, ¿no? Y todos nos convertimos en animales y bla, bla, bla. Y me dice Fermex, que es el que leyó la historia, me dijo, no, espera, es que esto es muy serio. Yo le dije, ok. Esta mujer llega a este lugar, le da un trabajo, es mesera, es muy joven, es muy guapa, y de pronto ve a un tipo, un señor mayor, en este poblado, que va y se para afuera del restaurante y se le queda viendo. Y ella se empieza a poner nerviosa. Y le dicen, ¿qué te pasa? ¿No? Y dice, es que pues ese señor no me deja de ver. Y la gente del restaurante es así como de, uy, no, escóndete y bla, bla. Y todos se ponen muy raros, pero ella dice, ¿qué onda, no? O sea, vamos a tranquilizarnos, ¿no? Y pues le dicen que no salga de noche, que tenga mucho cuidado, que con quién vive. Empiezan a pasar todas estas cosas. Okay. El tipo va y se para ahí, enfrente. Pero ella lo ve y dice, es un viejito. O sea, ¿qué me va a hacer un viejito? Pero el tipo la ve y hay un gesto que hace mucho. No le importa que la gente lo vea. El tipo hace así. Okay. Mientras la ve. Y ella llega un momento en que dice, o sea, si este tipo se me acerca, pues lo tumbo de un puñetazo, ¿no? O algo. Pero el tipo está cada vez más ahí, hasta que llega un momento en que la dueña o dueño, no me acuerdo, del restaurante, lo corre. Le dice que se vaya, que si no le van a pegar, van a llamar a la policía, etcétera, etcétera. Y este tipo, muy tranquilamente, se va. Ella dice que ¿qué pasa, no? Y dice, lo que pasa es que es un nahual. Es muy peligroso. Dice, no manches, un nahual, ¿no? O sea, el cuate se convierte en animal. Esa noche, ella siente una pesadez. Y cuando abre los ojos, hay un animal. Hay un animal en su cuarto. Pero este animal, cuando la observa, la deja inmóvil. No es como una parálisis del sueño. Okay. Está inmovilizada. Y el animal hace cosas terribles con ella. Y cuando termina, se le acerca el rostro y hace así. Y luego se va. Y o sea, la persona que sufrió eso nos mandó esa historia, bro. Oye, ¿y qué animal era? ¿En qué animal se transformó? Pues dice que no era era como un perro, Okay. pero raro, muy grande. Pues obviamente como no se podía mover, no lo podía ver del todo, pero dice que sentía como que tenía pulgares. Okay. ¿Me entiendes? Y y pues narra una historia súper oscura, súper espantosa. ¿Desde cuándo estás metido en toda esta parte del esoterismo, de la brujería, de vudú, de todo esto? Digo, todo el mundo te conoce por la lucha libre y de pronto empieza a salir ese lado oscuro que nadie sabía, bueno, al menos en ese momento, pero no sé desde cuándo empezaste con todas estas partes de la magia. A mis 3 años. 13 años. 3. 3. ¿Cómo? Mi mamá, mis papás, mis abuelos se escaparon de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Okay. La familia, la mitad es irlandés, la otra mitad es de Ucrania. Entonces llegaron a Canadá y mi mamá fue abandonada, fue adoptada. Mi papá igual. Entonces yo no tenía familia. Entonces mis papás nos metieron 2, 3 tíos aquí. Realmente no sabemos nada. Pero esta familia llega de Canadá con muchas leyendas urbanas de sus culturas. Y me metieron en una iglesia ortodoxo. Uh-huh. Y el idioma en la iglesia en latín.
Y todas las imágenes era de tipo de Rusia. Sí. Y yo era niño chiquito viendo monstruos. Pero lo entendí luego porque vi ve Jesús Cristo, ve todo esto, me están diciendo el infierno, del cielo. Me hice tan interesante, tan atractivo, y ya dije, ¿por qué estás hablando de este idioma? No entiendo. Y yo empecé a estudiar latín a mis 4 años. Porque la misa era en latín. Claro. Entonces, yo desde mi niñez capté que hay algo diferente, y esto no puede ser cierto. Porque cuando voy a la escuela, los niños dicen que Jesús habla inglés. Pero aquí, ese es más antiguo del país. Entonces, a mis 4 años, yo estaba como con preguntas. Y me castigaron. Después, un poco más. Entonces, ya, ese es cuando mis primeros inicios, que algo era diferente. Cuando mi familia era muy marginado y no tenía dinero, no puedo ir al cine, cosas así, entonces tenía que hacer algo. Me clavé en la biblioteca. Libros, Drácula y Frankenstein eran mis 2 principios, ejemplos, ¿no? El principio de todo, porque un vampiro Drácula es un hombre elegante, habla otro idioma, se está dispuesto a morir y matar por su amor, y es con fe con su religión. Y está molesto con Dios. Y simplemente porque es diferente, lo dice monstruo. Yo era un niño grande, fuerte, pobre, y me dice monstruo. Simplemente porque soy diferente. Y desde ahí, ese es cuando yo ya realmente quisiera saber más a través de la historia. Cuando estaba empezando a leer estos libros en inglés y en latín, me di cuenta que la traducción es otra historia. Leí la Biblia en latín. Ya me di cuenta que nuestra versión de la religión es una manipulación, gacho. Y ese es cuando fui mi rebeldía en la onda de esoterismo. Y de ahí me fui con los cultos, ya un poco más rebelde, con vampirismo, con diferentes sectas, practicando vudú, haciendo magia negra, magia blanca. Entonces, desde mis 14 años ya estoy dedicado a hacer magia a tiempo completo. Sí. Sí. Eso no sabía yo. Sí. Qué interesante. Lo estudio, me voy a escuelas en Italia. O sea, primero primero tuviste el conocimiento de la magia antes de ser luchador. 1000 veces. No, el luchador es un capítulo. El luchador era... La razón que yo fui luchador es porque en el libro de Anne Rice, el vampiro Lestat, él dijo, ya voy a decir al mundo que soy un vampiro y voy a tocar mi violín y bailar en la calle por dinero, diciendo soy un vampiro. Y a ver quién me va a creer. Entonces ya dije, si logro mi fantasía, y llegué a México y dije al mundo, yo soy un vampiro. Qué chido personaje ese. No es un personaje. Entonces, vampiro viene de mi fantasía, de mis estudios. Vampiro fue un accidente. Oye, ahora, ¿en qué momento llegas al programa de televisión? Ya hablamos de esta parte de la lucha. Me ibas a platicar de las mujeres que ya no me contaste, te hiciste medio güey. No. Es que, güey, estoy golpeado, no me acuerdo. Güey. Además, fumo un chingo de mota. ¿Qué quieres que hago? ¿Qué mujeres? Pregúntame. No, digo... Lo único que salí, honestamente, sanamente y real, y no duró nada, fue Stephanie Salas. El rumor que yo salí con Alejandro Guzmán es rumor. Nunca. Mi amigo salió con ella por muchos años. Yo no. Sí salió un poquito con Sasha, pero muy poquito. Muy poquito con Pilar Montenegro. Pero ahí nomás. Pero en muy buen plan. Muy buen plan. Pues yo era un cabrón. ¿No? Y mi intención no era la más sano. No voy a decir que no. Pero no hubo nada así extremo. No pasó a mayores. No. ¿No te llegaste a enamorar de ninguna de ellas? Es más, ¿el vampiro se ha enamorado? Porque es difícil que un vampiro se enamore. No, de mi mujer hoy en día. Esa es una historia de amor. Lo cuento con gusto. Porque lleva 28 años, güey. ¿28 años llevas? Casándola, sí. Pero de ahí enamorado de que no mames, voy a cortar mis venas, que Pilar ya no me habla. No. Mucho cariño, mucho. A 21 años, cuando estás despegando de ser vampiro, y ellas también están. Era otro tiempo, cabrón. Entonces no era posible.
hubo mucho cariño y muy buena onda. Y si nos vemos hoy en día, no hay pedos, güey. La neta, no. Pero no era como yo era un conquistador. Nada de esas mamadas, güey. Nada. Eso decían mucho, ¿no? Que eras Sí, todo un Casanova. Pues sí, muy. Bueno, pues güey, hace no unos mames, años güey. galanazo, cabrón. Mira. Aparte, con tu estatura, los ojos súper chidos. Pero, mira, yo soy así. Entonces es falso la imagen. Y en México, no manches. Güey, los Beatles, Ajá. niños buenos. Todas las niñas. Sí, Los Rolling Stones, no salgas con un Rolling Stone. claro. Rolling Stones. Pero prefieren a los Rolling Stones de pronto que a los Beatles. ¿Quiénes Prefieren siguen? a los chicos malos. ¿Quién sigue tocando? Bueno, vámonos a la actualidad. Prefieren a los chacales que a los fresas, ¿no? Qué padre, ¿no? Sí. Te siguen prefiriendo. Mira, cuando yo estaba casado, yo era el vampiro, el máximo. En mi punto, ¿no? Pero yo era muy fiel. De que no mames, eso no es cierto. Fiel así con mi esposa. Nos divorciamos, pero ya nos llevamos muy bien. Pero en este momento ya conocí mi alma gemela. Okay. Esta mujer estaba casada también. Nunca pasó nada, nunca. Pero es más que obvio que hubo, en un instante puede ser lo que quieras, ¿no? Y era amor, pero amor prohibido, amor que no va a pasar. Era algo a llorar, así de fuerte, lo veo y no puedo ni respirar. Y hubo una noche que estuvimos solos y yo ya le dije, ella, acuéstate en esta cama y yo me voy a parar y tú nada más quiero que estás presente conmigo. No vamos ni a hablar ni tocar, respiramos juntos. Y respiramos hasta que encontramos el mismo ritmo. Y yo, en este momento era regalo de Dios. Este era amor. Si no pasa nada más en mi vida, no fui infiel, te conozco, te veo. Desde este momento ya no le vi de mujer jamás. Porque se quebró la compañía y me lastimé. Entonces hace 3 años, exactamente 3 años, me estaba pasando muy mal. Hace como 10 años para atrás me enfermé, estaba en silla de ruedas, estaba pensando en suicidarme. Me fui muy mal, cabrón. Mal pedo, güey. Estaba solo. Y casi en la calle. Y me llamaron un promotor a ir a una convención de luz. No, prefiero morir, la neta. No vamos a pagar tanto. Sabemos que ocupas la lana. ¿Sabes qué, güey? Prefiero morir. Y me dijeron, no, ya, publicidad. Yo rompiendo todo. Y digo, ok, voy. Llegó a mi cuarto bien mamón, tirando maletas de chingada madre. A ver, ¿dónde está el pinche promotor? Me fui al elevador, abrí la puerta del elevador y estaba esperando a la mujer. Y me dijo, Ian, hace 2 días ya le pedí a Dios de entregar mi amor verdadero. Y me dijo, Dios me dijo, preguntó, ¿estás seguro? Y la mujer dijo, es Ian, lo tengo que verlo. Y eso es lo que pasó. En este momento nos abrazamos y desde este instante, ya hoy en día ya estamos planeando nuestra boda. Ok. Esto sí es magia. Esto sí es magia, güey. ¿Cómo ves, cabrón? No mames, güey. Está cabrón. ¿Y Cabrón. cuánto tiempo llevan juntos desde 3 años. 3 años. Pero desde ahí. 25 años sin vernos, sin saber. No, yo no sabía si está viva o no. Wow. Y es la razón que yo creo tanto en la magia. Algo que sí se me hizo sumamente interesante, que la representación del demonio en el mundo podría ser la Estatua de la Libertad. Correcto. ¿Por qué? Mira, No lo había escuchado antes. la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. Pero antes de tocar ese tema, Ajá. déjame empezar de un poquito del principio. Ok. Porque cada tema tiene un comienzo. La Estatua de la Libertad se la regala Francia a Estados Unidos en el fin de la guerra entre los norteamericanos y los franceses. Y se la regalan. ¿Con qué objetivo? Por embellecer la libertad de América, que era el país de la democracia, la antorcha de la democracia del mundo y todas esas cosas. Pero es algo mentira. Acuérdate que los males se adornan para hacerle creer a la humanidad de una manera, pero realmente estoy haciendo otra. Lo que estaban hablando de la religión yoruba.
Llegaron los Yoruba, Ujú. cristianos, colonizados, le impusieron el cristianismo. Ellos siguieron adorando sus dioses, su Ochun, su Yemayá, su no sé quién, y le hicieron creer al capataz, a los cristianos, que ya estaban convertidos y que estaban creyendo en Jesucristo, que estaban creyendo en su santo, pero que ellos realmente lo llamaban con ese nombre, le ponían ese apodo. Ujú. Pero era mentira. Ellos siguieron adorando a sus dioses. Y es lo que está pasando en Estados Unidos. Pusieron una imagen, una estatua que hablaba de la libertad, pero realmente si tú ves la estatua de la libertad, describe a Lucifer. ¿Por qué? Las facciones físicas, si tú vas a hablar de la libertad en América, ¿quién eran los esclavos en América? Eran negros. Los negros eran los esclavos que los trajeron los colonos. Hubieras puesto una estatua de una persona morena, de tez negra, con chinos en el pelo, liberándose de la esclavitud, porque era el fin de la esclavitud. No, ellos pusieron una imagen de rasgos finos, como si fueran femeninos, pero no femeninos. Si lo ves bien, la estatua de la libertad es un hombre. Sus rasgos físicos toscos son hombres. Un hombre de cabellera larga y con una cadena en sus pies. Dice que Lucifer fue encadenado en la tierra, pero habla de un Lucifer suelto, porque la cadena está quebrada. Tiene un libro en la mano que habla sobre el 4 de julio, que es el día de la independencia que ellos celebran, y la antorcha. Pero cuando buscamos el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación de Juan, que es una mala interpretación de los protestantes, porque los protestantes dicen que la Iglesia Católica es Babilonia la Grande, la gran ramera del Apocalipsis. Eso es falso, le digo yo que eso es mentira. Okay. La Babilonia que describe claramente el libro de Apocalipsis es Estados Unidos, la nación, con la cual todos los reyes de la tierra han fornicado y se han contagiado y contaminado con ella y se han embriagado con su vino. Y eso es claro. Dice el libro de Apocalipsis 17, la gran mujer que tiene un cáliz de fuego en sus manos y está sentada sobre aguas. La estatua de la libertad, ¿dónde está? En una isla rodeada de ¿qué? De aguas. Y todos los años van millones de personas a tirarse fotos de la estatua y a adorar la estatua de una manera que entra como adoración, porque todo el mundo va a ver la grandeza de la estatua, a tirarse fotos y esas cosas. Pero habla de la ramera del Apocalipsis. La nación hace referencia de una nación que tiene comercio con el mundo entero. El Vaticano no tiene comercio con nadie. El Vaticano lo único que tiene son las embajadas, la Santa Sede, y relaciones diplomáticas y políticas, porque es un Estado, es un país. Y mantiene relaciones diplomáticas con todos los países. Pero el Vaticano ni comercia ni vende nada. No tiene negocios, ni exporta petróleo, ni comercia petróleo, ni comercia carbón, ni comercia nada. Pero Estados Unidos es la referencia del país del anticristo. Y Estados Unidos es un país fundado, creado por judíos. Tanto su mercado financiero como sus bancos son judíos. No sé si has ido a Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos ellos mantienen una ley política en la economía de los 7 años. Suponer, no sé cómo funciona en México el crédito, pero en Estados Unidos tú sacas a crédito cosas, pero te embarcaste, te quedaste sin dinero, como decimos en Cuba, y no lo puedes pagar. ¿Qué sucede? Pues tú haces bancarrota. Puedes pedir un perdón, pero tienes que esperar 7 años. A los 7 años se te perdona la deuda. ¿Sabes quién impuso esa ley? ¿Quién la tiene? Los judíos. Los judíos tienen sus esclavos, tienen sus empleados, y si tienes una deuda conmigo, pues el judío, jefe, te perdona la deuda. Y a partir de los 7 años, ya perdón, esa deuda, comenzamos una nueva. Bajamos a 0. ¿Me debías $1,000? Ya no me debes nada, no te preocupes. Seguimos siendo amigos como antes. Te perdono la deuda. Y empiezas de 0, después de los 7 años. Son numerologías y cosas de los judíos. La Estatua de la Libertad tiene 16 escalones. Cuenta los puntos. 16. Y en la numerología lleva el 6 al 1, es 7. Y cuando le miras la corona que tiene la Estatua de la Libertad, tiene 7 puntas. 7 cuernos. Que están descritos en el Apocalipsis. Habla de los reyes del oriente, el Apocalipsis, que vendrán y devorarán a la gran ramera. ¿Quiénes son los reyes del oriente? ¿Qué está pasando con el BRIC, los BRICS? ¿Quiénes son los BRICS? Son los reyes del oriente, quienes lo fundaron y lo están haciendo. Rusia, China, el otro coreano. Todos ellos se están uniendo. Y la India, que pertenece a los reyes del oriente. Dice que los reyes del oriente son los que van a devorar a la gran ramera. Y yo te digo, el fin de Estados Unidos está llegando a su fin. Cada imperio llega a su fin. El imperio romano cayó.
y el imperio norteamericano está el Cairo. Por muy fuerte que crean, eso es mentira. El imperio romano se quería más fuerte que nadie y desapareció. El imperio soviético, comunista, desapareció. Por eso todo el que se quiera hacer grande cae. Dicen que el que sube como palma cae como coco. Ok. El que sube como palmera cae como un coco. Pero realmente, y el Apocalipsis lo dice, huid de ella, pueblo mío, para que no seas juzgado por sus pecados. Habla de la ramera que dice que en sus manos tiene la sangre de los inocentes. ¿Quién es el país que dirige las guerras en el mundo? ¿Quién es el país que más guerra ha hecho en el mundo? ¿Quién es el país que más crímenes ha cometido en el mundo? Estados Unidos. Padre, hace rato me platicaba sobre algunos secretos que nos vas a revelar hoy. Unos no se pueden, otros a lo mejor sí, porque ya es momento. Será también que, digo, antes de que que me cuentes un poco sobre esto, será tiempo de que la iglesia empiece a hacer cambios en su estructura o cambios en su pensamiento. Mucha gente de pronto siente a la iglesia quizá muy lejana, por algún motivo. Mira, Y prefieren acercarse a otro tipo de creencias, religiones o sectas incluso. ¿sabe lo que es un cónclave? Ujú. Significa bajo llave. Cuando un papa muere, se hacen las misas funerales durante 9 días, se esperan 15 días exactos, y a los 15 días pues se prepara todo para el cónclave, para la sucesión de poder, para elegir un nuevo pontífice. Se dice a voces en Roma que Juan XXIII no fue elegido canónicamente papa, eligieron a otro. No voy a decir el nombre por no revelarlo. Y que las boletas no las quemaron, habían elegido ya un papa, pero decidieron que Juan XXIII tenía que ser el papa y eligen a Juan XXIII como sumo pontífice. Acuérdate que todo es cónclave bajo llave. Todos los secretos que pasen ahí quedan privados de dárselo al mundo porque queda bajo excomunión. Te excomulga. Siendo cardenal ya pierdes y no eres más cardenal. Eres un civil normal y te excomulgas, no puedes entrar. Se dice de Juan XXIII y se dice de Pablo VI. Hay unos hermanos católicos que se separaron de la Iglesia Católica en Brasil, que son la Iglesia Católica Nacional. Hay un famoso cura, que es el padre Adam Cotas, en Estados Unidos, que es de la Iglesia Nacional. ¿Cómo sucede esto? Sucede porque cuando Juan XXIII realiza el Concilio Vaticano II, cambia los dogmas y cambia ciertas cosas y reglamentos de la Iglesia Católica de la época. Como el latín lo quitan completamente, empiezan a dar las misas en los idiomas de cada país. La misa ya no se daba de espalda al pueblo, se da de frente y se le da la espalda al altar. Algo que ellos no están de acuerdo porque realmente la adoración es a Dios. Tú no le puedes dar la espalda a Dios. Por eso es que la iglesia mantenía la costumbre de la consagración en el altar frente a Dios, frente al Santísimo, frente a Jesús. Y después ya cuando va a repartir la comunión, pues ya se pone, incorpora de frente, baja el escalón y le suministra la comunión a los fieles. Entonces ellos no estuvieron de acuerdo con eso. Por esto. Pero cuando ves los hechos de estos dos papas, realmente te ponen a pensar realmente si realmente fue o no fue, porque realmente fueron los transformadores del siglo XX, que fue Juan XXIII y Pablo VI, los del Concilio Vaticano II, los del cambio. Hay un tema que te voy a tocar que te vas a quedar en shock, porque te estaba preguntando al principio si eras católico. En la misa católica nosotros tenemos unas palabras que decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Las has escuchado, verdad? Sí, claro. Y las repetimos en cada misa, Señor. Tú sabes que esas palabras nosotros se las robamos, como decimos, a un centurión romano. Ese centurión romano se acercó a Jesús y le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y le dijo: Señor, vine hasta aquí con usted porque mi fiel sirviente está muy enfermo y lloro por él. Tengo miedo que pierda la vida, que muera. Y sé que si vengo con usted, pues usted lo va a sanar, lo va a salvar. Y Jesús le dice: por tu fe está sano, regresa. Él está bien.
regresa que él está curado. Y el centurión romano se marcha. Y cuando llega, pues realmente estaba vivo, estaba sano, estaba curado. Lo vio con vida, había vuelto a la vida nuevamente y estaba normal. ¿Sabes quién era el centurión romano? Era un homosexual. Y su sirviente, traducido del el texto original, porque la Biblia ha sido manipulada y escrita de 20 maneras y la han adaptado a su manera. Y era homosexual. El centurión romano era homosexual y su sirviente era un hombre, porque la homosexualidad era algo normal en esa época. En los griegos y en los romanos era normal. Y lo hacían casi como obligatorio para que se defendieran. En el ejército fueran a defenderse, tú no ibas a permitir que tu pareja lo fueran a matar ni nada de eso. Y se cuidaban. Pero Jesús le dijo, no lo voy a curar porque era homosexual. Jesús ni le menciona nada. Jesús ve la fe que había en él. Y le dice, no te preocupes, regresa, está curado. Inclusive María Magdalena, cuando se acerca a Jesús, que la querían apedrar, Jesús le dice, a ver, de ustedes el que esté libre de pecado, pues que lance la primera piedra, que la golpee, que la mate. Y nadie lo hace. Todo el mundo se marcha. Y Jesús le dice a María Magdalena, hey mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Pues se han ido. Pues haz tú lo mismo. Pero no peques más, no hagas más el mal. Lo que a Dios le pueda desagradar. Venía un señor en un caballo, él no podía caminar. Y yo llegó a pedir agua. Él iba de paso, él era de ahí, era de un rancho nomás, de un rancho que se llamaba Benítez, un ejido, no sé qué, por allá. Y le dije yo que se bajara, y dijo él que no podía, porque él tenía, si se bajaba tenía alguien quien subirlo al caballo. Le dije, no, bájese, yo le voy a dar unas barridas con unas ramas, y usted va a sanar. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué me dices eso? Dije, bájese. Fue la primera persona que yo curé. Y se bajó y lo barrí ahí afuera del solar de la casa donde era de mi papá. Lo barrí bien barrido y todo. Ahí Dios me dijo que le hiciera eso, pues yo se lo hice. Porque a mí me dicen las cosas. O sea, yo no soy la que saco eso. O sea, a mí me están diciendo, haz esto, esto y esto, y con eso va a sanar. Y el Señor sanó, se subió a su caballo y se fue. Pero sanó en ese rato, o sea, no sé cómo Dios lo curó, yo no. Yo nomás hice lo que Dios me dijo, ¿no? Él se alivió y se fue. No, luego me trajo bastante gente de allá donde él vive. Oye, entonces recibe como mensajes. Sí. Y usted piensa que es Dios quien se los manda. ¿Mm? ¿Cómo son estos mensajes? ¿Cómo llegan a usted? Me hablan, a mí me hablan, o sea, yo escucho la voz, ¿verdad? Esto y esto y esto, con eso va a sanar la persona. ¿Cómo es la voz que escucha? Es una voz muy fina, muy tiernita, muy como de un niño o una niña. Ok. Así, muy delgadita la voz que me habla, que me dice las cosas. ¿Y pensaré que es de Dios directamente o de algún santo o algún ángel o algo así? Pues yo siempre he dicho que es Dios. Yo siempre he dicho que es mi Dios el que me habla. Yo cuando estaba chiquillo así comencé. Y luego a mi casa, al rancho donde trabajábamos nosotros, llegó una señora con un niño. El niño era como un sapo. Haga de cuenta, nomás que pues antes no sacaba unas fotos ni nada porque no tenía uno ni con qué sacar eso. El niño estaba chiquito, tenía 12 años y estaba así casi del tamaño de la mesa. Pero usted le veía sus manitas, sus piecitos y su cara. Era un sapo. Ok. ¿Y qué Esas tenía? fueron las 2 primeras curaciones que hice, que yo me acuerdo que estaba chiquito. ¿Y qué tenía ese niño? Tenía un trabajo que le habían hecho a su mamá cuando estaba embarazada. Ok. Y el niño sanó, la señora sanó y dicen que lo tuvieron mucho tiempo en el hospital. Las señores eran ricos y quedaron sin nada porque su niño sanara y nunca lo sanaron. Y el señor después se tuvo que ir a trabajar a caballo, o sea, de vaquero, para mantener a su familia después de que tenía mucho. Wow. Oye, ¿cuál será, Nachita, el caso más fuerte o más difícil que ha logrado resolver de alguna persona? Pues es que son muchos, ¿no? Hay muchos casos. ¿Hay alguno que le haya impactado un poquito más? Que diga, uy, es que este caso fue
así que de los más difíciles de solucionar, pero se resolvió. Pues un señor que andaba en un carretoncito, que tenía como 10 años, que no caminaba, pero ni se sentaba ni nada. Lo traían en un colchón en el carro, un carrito de bestias que se usaban antes. Ujú. Y cuando sanó el niño, es que le digo del que parecía sapo, y se dio cuenta el señor porque era del mismo rancho y vino a dar conmigo. Y también sanó. Como al mes el señor comenzó a sentarse. Como a los 5 meses comenzó a trabajar con su yunta otra vez. Ese es el caso, pues yo creo que más difícil, ¿verdad? De cuando yo estaba, que yo comenzaba, vaya. Sí. Entonces el señor me decía que si yo lo sanaba, él me iba a regalar el carretón donde él andaba, así, con todo y caballo. No, yo ni en cuenta. Yo no hacía caso de nada de eso, o sea, por mi mente no pasaba que dinero, que esto, que lo otro, que cobrar, no, y hasta la fecha no. Ok. Hasta la fecha sí soy. No, yo no. Que diga yo, ay, sí lo curo por tanto, ¿no? Dios lo ha de ayudar porque Dios es el que lo hace. Yo soy nada más un instrumento del Señor. Ok. Pero hay muchos casos que han pasado. Muchos. Una cosa que yo se los diga y otra cosa es que la gente que ya se ha sanado se los diga a ustedes. Claro. ¿Ya? Porque tampoco me gusta decir mucho de la gente que curo, de la gente que trae esto, que trae lo otro, no. Porque eso se me hace que es algo muy, pues para mí no es bueno decirle a nadie qué trae a la gente, o de que la curé, o de que sanó. Claro. Hay casos muy difíciles que a veces no se pueden decir. Que me imagino que ha de tener muchísimos. Si usted empezó desde los 7 años, ¿como cuántas personas ha visto en su vida que ha ayudado? Muchísimas. Miles, yo creo, ¿no? O millones. Mucha gente. Mucha. Han llegado en silla de ruedas y han salido caminando. Ave María Purísima del Refugio sin pecar original concebido. Ave María Purísima del Refugio sin pecar original concebido. Ave María Purísima del Refugio sin pecar original concebido. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Señor, tú eres el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, bendita por siempre, Señor. Amén. Que sean tus benditas y santas manos, Señor, y no las mías. Que le hagas esta limpia y esta curación a vuestro hermano. Porque tú, Señor, eres el de que todo lo puedes y todo lo haces. Yo soy un instrumento tuyo, Señor. Y en este momento, en este instante, pongo todas las necesidades y todas las cosas negativas que traiga vuestro hermano. Que levantes tu santísima y divina mano y en el hueco de tu mano santa se quede todo daño y todo mal. Así sea, Señor celestial, así se haga y así se hará. En el nombre bendito de Dios Todopoderoso, de Marta Astral, Presidiano Cantú, Abiela Liber y Héctor Gual. Que en estos momentos y en estos instantes sean destruidas todas malas corrientes, entierros, sepulcros y trabajos negros, envidias y salencias que haya sobre vuestro hermano y sobre toda su familia. Serán destruidas y mandadas a la fosa del azufre, donde no vuelva a dañarlo ni a él, ni a mí, ni a nadie. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos hoy en tu reino. Hágase, Señor, en tu santísima voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro bendito pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbralo y guárdalo de todo bendito mal. Amén. Oiga, dentro del trabajo que usted realiza, le toca en ocasiones, digo, porque he visto, ¿no?, cosas así, pero no sé si usted lo haga, sacarle cosas a la gente de adentro que de pronto expulsan, no sé, pelos, animales, velas, cosas así. ¿Le ha tocado ver eso o no? Eso no, yo no lo hago. Sí lo expulsan, pero cuando yo les doy medicamento. Ok. A veces usted puede ver que sacaron, que hicieron esto y lo otro, pero es como que le dijera, pero no se lo sacan a la gente. Eso es cosa de que la gente que está curando hace que ustedes lo vean, Ok. pero no es verdad.
Cuénteme algo, Nachita. Tengo entendido también que usted de pronto baja Espíritus. espíritus y brujas también, escuché por ahí. A ver, cuénteme un poco de esto porque ya me contaron que hasta se pelea con las brujas. Ah, sí. A ver, cuénteme esto. Mire, sí las bajo. Cuando yo tengo un enfermo, que está muy enfermo, y que no me quieren dejar curarlo, la gente que lo tiene embrujado, Ok. me peleo con ellas. Y me pasan por aquí en la medianoche y me retan. Yo las bajo. Ok. ¿Y en la noche hace esto? Sí, de las 12 de la noche en adelante, hasta las 3 de la mañana. Ok. Yo las bajo. ¿Y cómo es que las baja? ¿Qué hace o cómo se Rezo. pelea con ellas? Reza. Comienzo a rezarle las 12 verdades del mundo. Ok. Pero hay que saberlas rezar y hay que saberlas amarrar. Muy bien. Para bajarlas, amarrarlas. Listo, con un cordón. ¿Y no es peligroso? O sea, ¿su vida no corre riesgo No, haciendo si esto? corre, si me equivoco en alguna de esas o que alguien me perturbe, me friega. Ok. Pero si no pasa nada, yo las bajo. Cuando se ha peleado con ellas, ¿cómo acaba usted? Yo acabo muy cansada, pero yo las bajo, las amarro. Ujú. Otro día en la mañana me pongo a platicar con ellas, porque otro día en la mañana ya amanecen hechas gente. Ok. Entonces ya comienzo a platicar con ellas y les digo, si no me sueltas este trabajo de esta persona que tienes enferma, no te voy a soltar. Aquí te voy a dejar hasta que me lo sueltes. Ok. Ya cuando se cansan ellas de que no pudieron conmigo, suelten el trabajo. Ya que veo que la persona ya está bien, ahora sí. Desamarrar los nudos, váyanse. Ok. Yo los ayudé. Y no quiero que se vuelvan a parar en mi camino, ni que me hagan daño. Porque así como las agarré ahorita, las vuelvo a agarrar en cualquier lugar, en cualquier parte. Oiga, ¿y los espíritus cuando los baja entran en su cuerpo Sí, y empieza a hablar por hablar ellos? diferente. Ok, O sea, ya no es mi voz, es una voz diferente que no es la mía. ok. ¿Mm? ¿Y esto con qué fin lo hace? Para dar... No, yo no lo hago. Los espíritus bajan cuando hay una persona muy enferma, que yo ahí no puedo hacer nada, es cuando bajan los espíritus a curarlas. Ok, Y es cuando ya es algo más diferente. Porque yo ahí sí no sé nada. Porque mi espíritu se va. Y el espíritu del ser que va a bajar, por decir el niño, la virgen o alguien, se baja y se queda, es el que habla. Es el que habla con las personas que están enfermas. Es el que las cura. ¿Sí? Y luego, ya cuando el espíritu termina de hacer su trabajo, que se va, entonces ya regresa mi espíritu a mi cuerpo. Y a veces la gente no se acuerda de lo que le dijeron los espíritus y me lo preguntan a mí. Yo le digo que yo no sé, ok. que yo no me doy cuenta de nada, que por eso ellos deben de escribir. Porque a mí me preguntan y yo pues yo no estaba ahí, Claro. yo no era. Ok. Pues Nachita, no me queda más que agradecerle mucho por esta charla. Bastante interesante para nosotros. Y pues nada, muchas gracias por su conocimiento, por compartir su sabiduría con nosotros. Y muchas gracias por esta oportunidad.